Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 19 de febrero del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 13. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Y le hicieron esta pregunta: ¿por qué dicen los escribas que antes debe venir Elías? Jesús les respondió: Sí, Elías debe venir antes para restablecer el orden en todo, pero ¿no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado? Les aseguro que Elías ya ha venido e hicieron con él lo que quisieron, como estaba escrito. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Aquí aparece Jesús llevando a 3 de sus discípulos, Juan, Pedro y Santiago. Habitualmente son aquellos que el Señor elige, Juan, Pedro y Santiago. Pedro, el que lo reconoce como el Mesías, el primero que lo reconoce. Juan, el último de los apóstoles en partir. Y Santiago, el primero de los apóstoles en morir mártir en Jerusalén. Sí, figuras privilegiadas. Elige a estos 3, en este caso Jesús, como en otros casos, y los lleva a un alto monte. Claro, el monte sabemos que en la Escritura está representando siempre la cercanía con Dios. Es el lugar más elevado en la tierra, es el lugar más elevado del alma, donde la comunicación con el Señor es directa. Fíjense ejemplos que tenemos en el Antiguo Testamento, en donde entregó Dios las tablas de la ley a Moisés para el pueblo de Israel, en el monte Sinaí, en un monte. En este monte el Señor se va a transfigurar gloriosamente delante de estos 3 discípulos que serían apóstoles. Claro, fue con ellos. Fíjense, de pronto el Señor, decimos, se transfiguró. Sí, sus vestiduras aparecieron blancas, pero de una blancura como no puede concebirse imaginativamente, humanamente. Uno diría blanco como la luz, sí, de una blancura que es más allá de lo humano, como es todo, más allá de lo meramente humano, es Jesús, que nos eleva a la dimensión celestial del hombre. El segundo Adán, el que es del cielo, viene a consumar en nosotros todo aquello que hizo Dios cuando nos creó a imagen y semejanza suya. Viene a recuperar lo que está perdido. Viene a llevar el hombre a la gloria. Desde allí nos muestra transfigurado el Señor su figura. Claro, Pedro, fíjense el comentario de Pedro, porque junto a Jesús aparecían Moisés y Elías. como quien diría, la ley y los profetas, que dan testimonio del Señor,
que dan testimonio del elegido por Dios. Sí, de pronto Pedro dice esto: qué bueno que es estar aquí. Hagamos 3 tiendas, una para Jesús, otra para Moisés, otra para Elías. Claro, no sabía lo que decía. No entendía Pedro todavía. No estaban en el desierto. Ya habían pasado el desierto. Ya esto lo entendería después de la resurrección del Señor. El Señor estaba glorificado ahí, que es el anticipo de lo que será nuestra gloria en la final resurrección del Señor. No sabía lo que decía. De pronto una nube lo cubrió con su sombra y se oyó la voz del Padre Celestial: este es mi Hijo, a él escuchen. ¿A quién? ¿A Moisés, a Jesús, a Elías? A Jesús. Porque cuando levantaron la vista solamente estaba Jesús. Se habían ido Moisés y Elías. Este es el elegido. Este es aquel que viene a ser todo en todos. Este es el que viene a darnos y a participarnos de la final gloria en la vida de la resurrección última, en la plenitud de la vida, cuando verdaderamente estemos en lo que decía Pedro: qué bueno es estar aquí. Claro, ya no en 3 carpas, sino en el lugar de Dios, en el lugar que está prefigurado aquí en el monte donde parece el Señor transfigurado, en el lugar donde la cercanía con el Señor es total. Fíjense nuestro Señor Jesucristo que dice antes de ascender: voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, estén siempre ustedes conmigo. ¿Cuál es ese lugar? Es el lugar de la vida, es el lugar de la gloria, es el lugar final, donde ya no habrá más muerte, donde no habrá ni dolor, ni enfermedad, todas las cosas que han pasado, las cosas anteriores, las cosas que padecemos en este mundo. Por eso también el Señor, cuando van bajando, le manda a los suyos que no digan a nadie nada a propósito de lo que han visto, sino hasta que después que el Señor resucite. Que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho en manos de aquellos que lo van a perseguir. ¿Qué serían los religiosos de su tiempo? Escribas, doctores, ancianos del consejo, sacerdotes, claro. Pero el Señor tiene que resucitar, tiene que ser muerto y va a resucitar. Claro, que no digan a nadie hasta después de su resurrección. Una de las cosas que se preguntaban los discípulos, que realmente no entendían, ¿no es cierto? A esta altura y en este nivel del tiempo que había pasado, todavía no llegaban a entender qué sería la resurrección, qué quería decir eso. Después lo van a entender, después lo van a saber, después van a resucitar. Y esa es la mejor manera de saberlo, en la propia vivencia, ¿no es cierto? Hermosa esta figura, esperanzadora esta figura, porque así como este es el destino de Juan, Pedro y Santiago, participar de la gloria del Señor, así es el destino de todos aquellos que verdaderamente creen y siguen al Señor. Por donde quiera que vaya, hacen como Él dice, finalmente la gloria los aguarda. ¿Qué te parece, Patricia? Pues como bien decías, Miguel, así como Pedro, Santiago y Juan, nosotros también en algún momento de nuestra vida tenemos esa experiencia de ver a Jesús transfigurado. Y esa experiencia es la que nos sostiene los momentos difíciles que vivimos en esta vida. Y esa experiencia nos hace crecer en el amor a Dios, en la fe, en la esperanza de que vamos, por gracia de Dios, a llegar a esa gloria junto a Él. Vamos a llegar, efectivamente, Patricia. Es la esperanza cristiana, esperanza viva y cierta. Seguimos ese camino firme y fielmente. Sabemos cuál es el destino. El Señor lo afirma y lo asegura en nosotros y lo hace. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel.
Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este pasaje tan hermoso que hemos leído, por esta palabra tuya que llega a nosotros, por esta esperanza grande, esta esperanza de gloria que tienes depositada para cada uno de los tuyos. Señor, te hemos creído. Vamos subiendo con vos a través de esta fe. Vamos llegando al lugar que tú has preparado. Señor, el lugar de la gloria. Tú que eres la gloria del Padre, la misericordia de Dios. En tu nombre lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.